Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos de series alternantes. En particular me gustaría determinar si dichas series son convergentes o divergentes. El primer ejemplo dice que determinemos si la siguiente serie es convergente o divergente. Tenemos aquí la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 3n entre 4n menos 1. Nosotros podemos ver, partiendo de este menos 1 elevado a la n, que es una serie alternante. Así que nosotros podemos tomar a bn, es decir, el elemento que siempre es positivo, como 3n entre 4n más 1. Entonces, tomamos el límite cuando n tiene infinito de 3n entre 4n menos 1. Es decir, el límite cuando n tiene infinito de bn es igual al límite cuando n tiene infinito de 3n entre 4n menos 1. Bien, entonces, si nosotros dividimos tanto arriba, tanto el numerador como el denominador entre n, obtenemos que esto es igual a el límite cuando n tiene infinito de 3 entre 4 menos 1 entre n. Nosotros sabemos que esto tiende a 0, así que este límite es igual a 3 cuartos. Y esto es malo. Esto es malo porque la condición 2 no se cumple. Entonces vamos a tener que el elemento Bn de esta serie tiende a 3 cuartos, pero nosotros vamos a tener 3 cuartos, algo que tiene a 3 cuartos positivo y después algo que tiene 3 cuartos negativo, dado que tenemos un menos 1 a la n. Es decir, que esto está oscilando entre 3 cuartos menos 3 cuartos, 3 cuartos menos 3 cuartos. ¿Sí? Bueno, en cambio veamos el límite del enésimo término de la serie ya completa. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de a n es igual al límite cuando n tiene infinito de menos 1 a la n por 3n entre 4n menos 1, lo que nosotros tenemos aquí. Este límite no existe. No existe porque, como vimos, va a estar oscilando entre 3 cuartos. Bueno, va a tender a algo cercano a 3 cuartos, menos 3 cuartos, 3 cuartos, menos 3 cuartos. Y esto simplemente indica que la serie que nosotros tenemos en este ejemplo va a ser divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia. Veamos ahora el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: determina si la siguiente serie es convergente o divergente. Nosotros tenemos la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n más 1 por n al cuadrado entre n al cubo más 1. En efecto, nosotros tenemos una serie alternante, de modo que vamos a tratar de comprobar las condiciones 1 y 2 de la serie alternante que vimos en el video anterior a este. Entonces, no es obvio que la sucesión dada por bn igual a n al cuadrado entre n al cubo más 1 sea decreciente, ¿ok? Sin embargo, si consideramos la función relacionada, es decir, f de x igual a x al cuadrado entre x al cubo más 1, encontramos lo siguiente. A ver, entonces, lo que nosotros podemos hacer, por supuesto, si queremos determinar si algo es decreciente y ya sabemos cálculo, pues calculamos la derivada y vemos si la derivada es positiva o negativa o es cero. Nosotros ya sabemos que una derivada negativa indica que una función es decreciente. Entonces, al calcular la derivada, nosotros tenemos que f' de x es igual a x por 2 menos x al cubo entre x al cubo más 1 al cuadrado. Bien, entonces, puesto que estamos considerando únicamente x positivas, ya que recordemos que estamos exponiendo esta función en términos de n a los naturales, entonces nada más consideramos x positiva. F' de x es menor que 0 si 2 menos x al cubo es menor que 0. ¿Sí? El denominador realmente no nos interesa tanto, ya que pues, está elevado al cuadrado y siempre va a ser positivo. Nos vamos a concentrar en el numerador.
Entonces, 2 menos x al cubo nos interesa cuando 2 menos x al cubo es negativo. Es decir, que x sea mayor que la raíz cúbica de 2. Bien, esto por supuesto se obtiene despejando algebraicamente esta expresión. De esta manera tenemos que f es decreciente sobre el intervalo de la raíz cúbica de 2 hasta infinito. Esto significa que f de n más 1 es menor que f de n. Y por lo tanto, f de b, por lo tanto, b de n más 1 es menor que bn. ¿Sí? Cuando n es mayor o igual que 2. La desigualdad b2 menor que b1 se puede comprobar de manera directa, pero lo que realmente importa es la sucesión, que la sucesión bn decrece conforme n va incrementando. Entonces, la condición 2 se comprueba rápidamente. Tenemos que el límite de los bn cuando n tiene infinito es igual al límite de n al cuadrado entre n al cubo más 1. Si nosotros dividimos entre n, vamos a obtener que esto es igual al límite cuando n tiene infinito de 1 entre 1 más 1 entre n al cubo, lo cual es igual con 0. Así, tenemos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. Muy bien. Ahora vamos a estimar algunas sumas. Una suma parcial Sn de cualquier serie convergente se puede usar como una aproximación a la suma total S. Pero no se recurre mucho a esto, a menos que se estime la exactitud de la aproximación. El error involucrado al usar S aproximadamente Sn es el residuo R sub n igual a S menos Sn. Entonces, el teorema siguiente, el teorema que vamos a mostrar, establece que para las series que cumplen con la condición de la prueba de la serie alternante, el tamaño del error es menor que bn más 1, lo cual es el valor absoluto del primer término ignorado. Entonces, el teorema de estimación para series alternantes dice lo siguiente. Si S igual a la suma de menos 1 elevado a la n menos 1 por bn es la suma de una serie alternante que cumple que bn más 1 es menor que bn y que el límite de bn cuando n tiene infinito es igual con 0, entonces el valor absoluto de r sub n es igual al valor absoluto de S menos Sn, lo cual es menor o igual que bn más 1. Veamos la demostración. Entonces, sabemos de la demostración para la prueba de series alternantes que S queda entre dos sumas parciales consecutivas, Sn y Sn más 1. Ya hemos demostrado que S es mayor que todas las sumas parciales pares. Un argumento similar demuestra que S es menor que todas las sumas impares. Entonces se infiere entonces que el valor absoluto de S menos Sn es menor que el valor absoluto de S más 1 menos Sn, lo cual es igual a Bn más 1. Veamos ahora un ejemplo. Calcule la suma de la serie con una aproximación de 3 cifras decimales. ¿Sí? Entonces la serie es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n entre n factorial. Esto por supuesto es una serie alternante. Entonces, primero observamos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante, porque nosotros tenemos que 1 entre n más 1 factorial es simplemente lo mismo que 1 entre n factorial por n más 1. Y esto es menor que 1 entre n factorial. Ahora, en el inciso 2 nosotros podemos observar esto, que 0 siempre es menor que 1 entre n factorial, por supuesto, para todos los naturales. Y esto, por supuesto, es menor que 1 entre n, dado que no estamos tomando el producto de n por n-1, por n-2, etcétera, etcétera. Y 1 entre n nosotros sabemos que tiende a 0 cuando n tiende a infinito.
Por lo tanto, 1 entre n factorial tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Ahora, para ver cuántos términos necesitamos usar en nuestra aproximación, escribimos los primeros términos de la serie. Entonces, esta serie sabemos que es 1 entre 0 factorial, sabemos que 0 factorial es 1, entonces aquí no hay ninguna división entre 0, no hay ningún problema, menos 1 entre 1 factorial, que también es 1. Más 1 entre 2 factorial, menos 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, menos 1 entre 5 factorial, más 1 entre 6 factorial, menos 1 entre 7 factorial, y así sucesivamente. Esto, si calculamos los factoriales, tenemos lo siguiente. Tenemos que esto es igual a 1 menos 1, más 1 medio menos 1 sexto, más 1 entre 24 menos 1 entre 120, más 1 entre 720 menos 1 entre 5040. Entonces, observamos lo siguiente. B7 es igual a 1 entre 7 factorial. Esto es igual a 1 entre 5040, lo cual es menor que 1 entre 5000. Y 1 5000 es precisamente 0.0002. Y tenemos que S6 es igual a 1 menos 1 más 1 medio menos 1 sexto, más 1 entre 24, menos 1 entre 120, más 720. Que esto es aproximadamente 0.368056. Entonces, de acuerdo con el teorema de la estimación de la serie alternante, se sabe que S menos S6 es menor que B7 y nosotros ya verificamos que esto es menor. Bueno, aquí el valor absoluto de S menos S6 es menor o igual que B7 y esto es menor que 0.0002. Este error de menos de 0.002 no afecta la tercera cifra decimal. De modo que tenemos que S es aproximadamente 0.368, que es correcta hasta la tercera cifra decimal. Y bueno, con esto damos respuesta a este ejemplo. Por último, me gustaría mencionar la siguiente nota. La regla de que el error al usar Sn para aproximarse a S es menor que el primer término ignorado es en general válida solo para series alternantes. Lo repito, es en general válida solo para series alternantes, que cumplen con las condiciones del teorema de la estimación de serie alternante. Entonces, lo que queremos decir con esta nota es que esta regla no se aplica a otro tipo de series, ya que esto, por supuesto, nos llevaría a un error. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.